Bien, el tema que voy a compartir hoy es un tema que, bueno, con Lu hace un tiempo lo venimos charlando, eh, porque nos ha pasado en distintas charlas con distintas personas y demás, y siempre hemos recaído quizás los dos pensando en lo mismo, ¿no? En el hecho de la voluntad humana, ¿no? De la responsabilidad que tenemos nosotros en ciertos aspectos de la vida cristiana o secular, en lo cual tenemos que implicar el acto de nuestra voluntad. Eh, Nos ha pasado de quizás muchas veces tener charlas, ¿no?, espirituales o charlas de distintas cosas, ¿no?, en base al progreso en la vida secular, por así decirlo también. Eh, y hemos visto que muchas veces se quiere prosperar en determinadas áreas, se quiere prosperar muchas veces en determinadas cosas en la vida, ya sea en la parte espiritual, como digo, también en la parte secular, ¿no?, en la parte, digamos, de quizás tener una carrera, un oficio, o lo que sea, ¿no? Y vemos que hay una tara, hay una traba en las personas de algo que no ven, digamos, que para toda cosa uno tiene que poner la voluntad, ¿no? Uno tiene que poner su grano de arena, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, se cae en que se confía en las promesas de Dios, uno sentado en una silla, digamos. Yo confío en las promesas de Dios, pero esa promesa de Dios no implica que yo haga algo, entonces me quedo detenido y que las cosas pasen como por arte de magia, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que muchas veces las personas no se dan cuenta o no ven de que hay un acto de nuestra voluntad. O sea, Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la capacidad, Dios tiene su espíritu, Dios tiene muchas cosas que brinda a nuestro favor como cristianos, ¿no? Pero para que se movilicen todas esas cosas, Dios espera el detonante de nuestra voluntad. Dios espera nuestra movilización, Dios espera lo que tenemos que hacer nosotros, que muchas veces no lo hacemos y muchas veces no progresamos, por ejemplo, en nuestra vida espiritual, muchas veces estamos detenidos en áreas espirituales de nuestra vida porque nosotros no ponemos el ejercicio de nuestra voluntad. Nosotros no rendimos nuestra voluntad, por ejemplo, a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, no van a suceder cosas espirituales en nosotros. Lógicamente no van a suceder quizás los planes o los propósitos que Dios tenga para nosotros si nosotros no nos movilizamos. Y entonces lo que hemos charlado con Luciana, venimos charlando hace un tiempo esto, que realmente nos preocupa. Nos preocupa y realmente buscando lo que voy a hacer hoy, más que nada, tomar algunos pasajes para que nosotros podamos hacer un análisis de realmente lo que implica que nosotros tenemos que, hay una parte que tenemos que poner que es la que moviliza después todo el aparato del poder de Dios, ¿no es cierto? Y toda la manifestación que Dios quiere también hacer en nuestras vidas. Por eso me gustaría, como para arrancar, que vayamos al libro de Gálatas, el capítulo 6, y vamos a leer 3 versículos ahí que lo voy a utilizar como detonante a esto, ¿no? Vamos a ver distintos pasajes, vamos a ver si nos da el tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, pero vamos a ver distintas cosas, ¿no?, distintos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco por qué nosotros tenemos que ejercitar nuestra voluntad, ¿no?, para que sucedan determinadas cosas. Bien, vamos a leer en Gálatas 6, del versículo 7 al 9. Y ahí vamos a sacar 3 aspectos que me parecen importantes en este hecho, digamos, de la voluntad nuestra, ¿no? Fíjense lo que dice Gálatas 6, del 7 al 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bien, acá está haciendo Pablo, ¿no es cierto?, una analogía entre el hombre, ¿no?, y el hecho de la siembra, ¿no? Y lo pone a Dios como el que está viendo, ¿no?, ese proceso de siembra, ¿no? Como Dios viendo, ¿no es cierto?, ese proceso de siembra del cristiano, del Hijo de Dios, o de cualquier persona,
¿no? Pero en este caso vamos a hablar de los hijos de Dios, ¿no? El Hijo de Dios va sembrando, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una siembra. Y cuando hablamos del término de lo que es la siembra, implicamos el hecho, digamos, de lo que hacía un agricultor, ¿no? Un agricultor para tener una siembra tenía que levantarse temprano, tener su campo, arar la tierra, trabajar la tierra, ¿no? Tenía que buscar la semilla, plantar la semilla, después tenía que ocuparse de esa semilla, regarla, trabajarla, esperar el tiempo del fruto. Era todo un proceso, ¿no? Que para poder tener esa siembra había un trabajo atrás, ¿no? Y acá está implicado el hecho de la voluntad. Pensemos en un sembrador, ¿no es cierto?, cualquiera. Si él quiere tener una siembra, va a tener que tener su voluntad rendida a poder tener esa siembra, ¿no? Va a tener que levantarse temprano y va a tener que hacer todo el proceso que yo, a grandes rasgos, lo dije, ¿no? Así, lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a ver cómo el tema de la siembra tiene una implicancia en nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Y es el resultado básicamente de lo que somos hoy cada uno de nosotros. Yo en el versículo 7, yo hice como un bosquejo chiquito, ¿no? Para que nosotros lo podamos memorizar, ¿no? El versículo 7 nos va a hablar de que hay una realidad de una siembra, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que la siembra es real, que hay una realidad, la realidad de la siembra es cierta y es una verdad. Cada uno de nosotros estamos sembrando. Yo no puedo decir o hacerme el desentendido de que no estoy sembrando nada en mi vida. No puedo decir eso. Cada uno de nosotros somos responsables de una siembra. Vos como yo, cada uno de nosotros somos responsables de una siembra delante de Dios. La siembra es una realidad. Es una realidad. Aunque vos no hayas pensado nunca en el término de lo que es la siembra, cada uno de nosotros estamos trabajando en la siembra de nuestra vida. Y la siembra es una realidad. Te guste pensarlo o no te guste pensarlo, cada uno de nosotros estamos sembrando cosas en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que lo que marca el versículo 7, es que hay una realidad de la siembra. Y que no podemos burlar a Dios. Fíjense lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos burlar a Dios. Dios nos ve a nosotros, a cada uno, trabajando en nuestra vida. Y Dios, ¿no?, como el que está viendo nuestra siembra, Él está viendo que estamos sembrando y no podemos burlarlo. Por más que vos te hagas el desentendido o yo me haga el desentendido de la siembra, no puedo burlar a Dios. Dios está viendo que cada uno de nosotros estamos sembrando. Entonces, hay una realidad de la siembra, que la tenemos que aceptar. Entonces, yo lo primero que quiero que vos veas y que vos hagas una autorreflexión en tu vida: ¿qué está viendo Dios de tu siembra? O sea, ¿qué es lo que Dios está viendo que estás sembrando? ¿No? Porque la siembra vemos que es una realidad. Dios está inspeccionando esa siembra. Yo quiero que mires tu vida y que puedas evaluar y ser sincero delante de Dios qué cosas están moviendo tu voluntad para sembrar determinadas cosas en tu vida. Yo podría hablar de lo que yo estoy sembrando, ¿no? Y no podría hablar de ninguno de ustedes, pero cada uno de ustedes, creo que si pudieran hacer un análisis de ustedes mismos, podrían darse cuenta de que están sembrando algo. De que hoy lo que están cosechando es una siembra pasada. Cada uno de nosotros en el pasado hemos sembrado cosas que hoy estamos cosechando. Aquel que sembró para tener una carrera universitaria, la cosechó y está trabajando de eso, está sacando el fruto de eso. Pero porque trabajó antes, porque fue lo que sembró y fue después lo que cosechó. Si yo hoy tengo luchas espirituales en mi vida, si yo hoy tengo deficiencias espirituales en mi vida, quizás son el resultado de una mala cosecha en mi vida y lo tengo que aceptar. Quizás hemos nosotros sembrado cosas en la carne, humanamente, y hoy la estamos cosechando, estamos tomando ese fruto, ¿no? Y es en base a lo que hemos cosechado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer esto porque no podemos burlar a Dios. Cada uno de nosotros hemos sembrado cosas en nuestra vida. Vamos al segundo punto. Hablamos de que la siembra es una realidad, y en el versículo 8 vamos a ver que hay un resultado de esa siembra. No solamente es una realidad, sino que hay un resultado de esa siembra. Porque fíjense lo que dice el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, dice, segará corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Entonces, hay un resultado. Hay un resultado de la siembra que Dios está viendo, que yo estoy haciendo, va a haber un resultado. Y eso tampoco es algo que yo pueda evadir. El resultado va a estar. El resultado va a salir a la luz. Lógicamente, ¿no es cierto? Si yo soy un sembrador y quiero sembrar trigo, voy a tratar de conseguir la semilla de trigo, voy a hacer todo el proceso, voy a regar la planta y cuando crezca voy a esperar que salga trigo, no cebada. Digamos, estoy esperando que salga trigo. ¿Por qué? Porque sembré trigo. Bueno, esto es lo mismo. Hay un resultado de nuestra siembra y nosotros no podemos sorprendernos del resultado. Que eso es lo que muchas veces nosotros, muchas veces nos asombramos en nuestra vida de lo que estamos cosechando, pero no hacemos un verdadero análisis, somos muy superficiales, no somos profundos, no miramos bien para atrás, y muchas veces añadimos que los resultados que estamos viviendo en muchas circunstancias son por causa de quizás de tribulaciones, o causa quizás, digamos, de problemas, pero muchas veces cosas que cosechamos son el resultado de la siembra que hemos hecho. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nosotros hemos entregado nuestra voluntad a determinadas cosas en nuestra vida que han hecho que cosechemos eso. Yo una vez hablaba con un muchacho, ¿no? que pretendía enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y hablando con él, lo que me daba cuenta es de que quizá no invertía tiempo en estudiar la Biblia. Entonces, yo cuando hablaba con él, lo escuchaba, ¿no? Preguntaba acerca de estas cuestiones, ¿no? De cuánto tiempo quizás él dedicaba al estudio de la Biblia, a conocer la Escritura, y uno podía decir, ver que el deseo era bueno, pero él no estaba trabajando, ¿no es cierto?, para poder un día poder transmitir un mensaje de la Biblia o enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque no tenía el hecho de estudiar la Biblia, de sentarse a meditar la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios le hablara a él para poder estar lleno para comunicar algo a otros. Entonces, muchas veces queremos resultados, ¿no?, que quizás son buenos, pero no estamos trabajando en favor de ese resultado. Entonces, fíjense cómo la voluntad, muchas veces la evadimos, pero nuestra voluntad está ahí, está ahí. Está ahí trabajando en favor de lo que nosotros realmente queremos y muchas veces escondemos. ¿Y qué me refiero con esto de que escondemos? Muchas veces estamos trabajando inconscientemente para nuestra carne, ¿no es cierto?, para alimentar deseos nuestros, para alimentar sueños nuestros, y no estamos trabajando para que Dios produzca en nosotros frutos espirituales. Muchas veces queremos ser de bendición a otros, pero no estamos dejando de que Dios trabaje en nuestra vida. No estamos sembrando voluntariamente para que Dios genere o haga algo. Yo te puedo asegurar que quizás, digamos, seguramente acá hay personas que han tenido una carrera universitaria, ¿no es cierto?, han estudiado. Yo no tengo una carrera universitaria, pero seguramente el que esté aquí, ¿no es cierto?, escuchando, seguramente va a poder dar crédito del sacrificio de lo que lleva a obtener un título. De los años de estudiar, de leer, de parciales, de exámenes, de rendir exámenes, y todo el trabajo esforzoso que es, y uno sabe que ese resultado que consiguió es en base a la voluntad de ellos que entregaron para obtener eso, ¿no? De mañanas quizás de madrugadas, de levantarse temprano a estudiar, de quedarse hasta 10 horas de la noche, ¿no es cierto?, de estar tiempo recibiendo horas cátedra de profesores con cosas densas. Y lógicamente, todo eso que sufrieron le permitió tener un resultado que es un título universitario. Entonces, nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad para lograr ese objetivo. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Yo tengo que ejercitar mi voluntad, doblegarla para que algo se produzca. Yo no puedo pretender que las cosas pasen por arte de magia. No puedo pretender de que mi vida espiritual cambie si yo no hago un proceso de acercarme voluntariamente a Dios para que Dios genere algo en mí. Entonces, fíjense lo importante que es la voluntad relacionado con esto de la cosecha y la siembra. Fíjense lo transversal que es la voluntad para que sucedan cosas.
para que pasen cosas, para que nuestra situación cambie. Quizás vos estás quejándote de luchas de pecados en tu vida espiritual, estás luchando con cosas en tu carnalidad, en tu mente, en tu corazón, y quizás seguís luchando porque no entregaste tu voluntad a trabajar, ¿no es cierto?, para que la palabra de Dios obre en tu vida y te cambie. Eso requiere trabajo, no va a pasar de un día para el otro, sin que vos hagas nada. Vos tenés que ejercitar tu voluntad de buscar a Dios para que esas cosas cambien, no pasan por arte de magia. Y estos son conceptos que muchas veces los cristianos lo tenemos arraigado en nuestra mente, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, pensando de que por venir a una reunión, Dios va a cambiar mi vida. Y no es así. Y no es así. Hoy hablábamos con Rolando un poco del Evangelio y la prosperidad, cómo las personas quieren las cosas fáciles, cómo las personas quieren obtener objetivos sin trabajar por eso, sin entregar su voluntad para cumplir o lograr algo. Entonces, realmente esto de la voluntad tiene mucho que ver con lo que estoy cosechando y con lo que estoy sembrando. No solamente vamos a hablar de que la siembra es una realidad, la siembra tiene resultados, sino que la siembra nos da a nosotros la responsabilidad, o tenemos nosotros la responsabilidad de persistir en la buena siembra. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos el discernimiento de conocer y saber cuál es la buena siembra que Dios quiere que hagamos. Porque acá el concepto bíblico está hablando de que Dios busca en los creyentes una buena siembra. Una buena siembra. Por eso en el versículo 8 dice, no nos cansemos, dice, ¿no?, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dios quiere que nosotros realmente trabajemos para la vida eterna, trabajemos para poder cosechar cosas que generen vida en nosotros. Dios lo puede hacer, pero tenemos que entregar nuestra voluntad y tenemos que persistir, no tenemos que cansarnos. Muchas veces esperamos el resultado inmediato y hay cosas en nuestra vida de que no son de resultado inmediato. Hay un proceso, hay un proceso. Y muchas veces desmayamos en el proceso. Y lamentablemente nosotros no somos dueños del proceso, el dueño del proceso es Dios. Dios es el que trata con nuestra vida y Dios él conoce el tiempo de cada proceso en nuestra vida. Por eso acá nos alienta Pablo a no desmayar si queremos nosotros que nuestra vida espiritual cambie, si queremos nosotros lograr cosas en nuestra vida, tenemos que trabajar en pos de eso, y tenemos que esperar, y tenemos que muchas veces resistir, y tenemos la responsabilidad de insistir y persistir en esas buenas cosas que Dios puede generar en nosotros. Entonces, hay una responsabilidad que nosotros no podemos evadir, que nosotros tenemos que resistir en el trabajo que Dios y en el proceso que Dios quiera hacer con nosotros para que nosotros cosechemos, mejor dicho, sembremos y cosechemos lo que Dios quiere que cosechemos. Entonces, vemos acá cómo el acto de la voluntad está como una médula, ¿no?, como una médula espinal, ¿no es cierto?, atravesando, sosteniendo eso que vamos a hacer, ese producto que vamos a lograr. Y cómo nosotros tenemos que realmente la responsabilidad de persistir, de persistir. Quizás vos en este tiempo estás pasando por problemas espirituales, quizás te sentís débil espiritualmente, quizás en este tiempo vos que te sentís confundido, o quizás muchas veces pensás que Dios se ha olvidado de vos, o que todo lo que has hecho en estos años no sirvió de nada. Yo quiero decirte que no es así, porque Dios está viendo nuestra siembra. Dios está viendo nuestro trabajo. Dios lo único que quiere es que nosotros insistamos en el bien hacer, en el buen hacer, en someternos a su palabra, en hacer una buena inspección de nosotros mismos, que es lo que muchas veces no hacemos. Muchas veces miramos la vida periféricamente, pero no la miramos interiormente, no nos miramos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, las cosas que pueden hacer que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor cambien. Entonces, realmente tenemos que hacer un análisis, ¿no es cierto?, mirándolo de afuera, pero desde lo que nosotros estamos haciendo interiormente.
qué cosas estamos haciendo que están produciendo esa ciega que estamos teniendo. Entonces, fíjense cómo la voluntad realmente está relacionada con las cosas que yo estoy cosechando. Y para seguir con otro concepto, en el término, digamos, de entender esto de la cosecha, yo puse 3 cosas acá. Somos el resultado de lo que siembra nuestra voluntad. La voluntad es lo que inclina la balanza para obtener el resultado, y la voluntad está conectada directamente con la ley de la siembra. Esos 3 aspectos los tenemos que nosotros tener en nuestra mente para entender el concepto de lo que implica que nosotros sometamos nuestra voluntad a Dios. Y fíjense, nosotros los cristianos, cada uno de nosotros, tenemos algo que es fundamental, que es poderoso, que es eficiente, y que muchas veces, por no someter nuestra voluntad a eso que tenemos, a esa persona que tenemos dentro nuestro, muchas veces nuestra vida espiritual no pasa por procesos en los cuales Dios nos cambia o Dios nos transforma. Cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros habita, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Eso es una realidad. Dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo, somos adoptados por Dios a través del Espíritu Santo, somos llamados hijos de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, somos nueva criatura por el Espíritu Santo, y un montón de virtudes que genera el tener la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero muchas veces, por nosotros no someternos voluntariamente a la obra del Espíritu, no suceden cosas en nuestra vida espiritual. Seguimos viviendo en nuestra carnalidad, seguimos viviendo en nuestra muerte espiritual, y seguimos cosechando no frutos espirituales, sino frutos carnales. ¿Pero por qué? Pero porque no sometemos nuestra voluntad al Espíritu Santo. Vamos a ver 3 versículos que conectan el Espíritu Santo con nuestra voluntad. Mejor dicho, que conectan el obrar del Espíritu Santo con nuestra voluntad. Que nosotros muchas veces pensamos, porque tenemos el Espíritu Santo, ya es suficiente. Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ya es suficiente, Dios nos va a cambiar. Y no es así. Yo tengo que someter mi voluntad como persona humana a que el Espíritu Santo trabaje, obre en mi vida. Si yo no hago ese paso de voluntad, mi vida va a seguir igual. No va a pasar absolutamente nada en mi vida. Si soy una persona airosa, voy a seguir siendo una persona airosa. Si soy una persona intemperante, voy a seguir siendo una persona intemperante. Si soy una persona, digamos, no sé, con malos pensamientos o malos deseos, ¿no es cierto?, en mi mente, en mi corazón, si soy un murmurador, si yo no me someto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a trabajar en mí. La palabra de Dios no va a tener efecto en mi vida, porque hay un acto voluntario de que tengo que darle lugar al Espíritu Santo en mi vida para que trabaje en mí. Entonces, todos tenemos los cristianos el Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros no hacemos el acto voluntario de darle lugar. Por ejemplo, vamos a Gálatas, que tenemos acá cerca. Fíjense lo que dice el versículo 5:16, un versículo muy conocido, ¿no? Fíjense lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí cuando dice andad en el Espíritu, por detrás lo que está diciendo, tu voluntad entregará al Espíritu Santo. O sea, tenés el Espíritu Santo, querés andar en el Espíritu Santo, entregate al Espíritu Santo voluntariamente para que Él obre y trabaje en tu vida. Entonces, fíjate, ahí implica de que Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu, ¿no? Y que no satisfagamos los deseos de la carne. Y eso implica un acto de la voluntad. Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, estamos entregando nuestra voluntad a ese deseo. ¿No es cierto? Estamos entregando nuestra voluntad a eso que queremos obtener, a eso que estamos deseando. Estamos entregando a ese deseo carnal nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que Él se enseñoree de nosotros y nosotros obedecer a esa pasión o a ese deseo que quiere gobernar en mí. Pero yo voluntariamente me estoy entregando a eso. No es una casualidad que yo termine pecando. No es una casualidad que yo me termine alejando o apartando de la voluntad de Dios.
no es una casualidad. Muchas veces el cristiano piensa que es una casualidad o que es un engaño de Satanás, y no es un engaño de Satanás, es un acto de tu voluntad, es un acto de mi voluntad. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad a andar en el Espíritu Santo. Y ahí van a empezar a suceder cosas. Si ustedes pudieran ir al libro de los Hechos, y se van a encontrar que en el libro de los Hechos es el libro donde más aparece la palabra Espíritu Santo. Continuamente aparece la palabra Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los que estaban, los que son, digamos, los que estaban, mejor dicho, los personajes principales dentro del libro de los Hechos, todos ellos se iban movilizando a través de lo que indicaba el Espíritu. Estaban andando en el Espíritu. Fíjense, Pablo termina en Filipos preso, ¿no? Termina en una cárcel en Filipos. ¿Por qué termina en Filipos preso Pablo? ¿Porque obedeció a quién? Porque obedeció al Espíritu Santo. Terminó azotado en una cárcel, en el calabozo, ¿no es cierto? Terminó cantando himnos al Señor, ¿no es cierto?, en un calabozo. ¿Por qué? Porque entregó su voluntad al Espíritu. Muchas veces entregar nuestra voluntad al Espíritu Santo van a pasar este tipo de cosas. Cosas que quizás no nos gustan que pasen, pero que Dios las ve necesarias y la cree necesaria. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en esa cárcel había un carcelero que tenía que conocer el Evangelio. Y no iba a conocer de otra forma si no caía Pablo preso, ¿no es cierto?, junto con Silas en esa cárcel. Gracias a un acto de que ellos entregaron su voluntad al Espíritu, por más que tuvieron que sufrir consecuencias, vieron el resultado de Dios. Obró el Espíritu, anduvieron en el Espíritu. Entonces, fíjense, muchas veces no suceden cosas en nuestra vida porque no entregamos nuestra voluntad a lo que el Espíritu va indicando. Porque no conocemos lo que es andar en el Espíritu. Porque no nos entregamos al andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no hacemos el acto de nuestra voluntad, entregarlo al Espíritu. Entonces, fíjense cómo de un pequeño concepto uno puede entender que inevitablemente hay algo que yo tengo que hacer, que tengo que movilizar de mí, que no lo estoy movilizando para que pasen cosas espirituales en mi vida. Otro versículo que nos habla acerca del Espíritu, que está en Efesios 5:18. Fíjense lo que dice. Un versículo también muy conocido. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu. Y otra vez está implicando el hecho de la voluntad. Si yo quiero andar en el Espíritu, tengo que implicar mi voluntad. Si yo quiero ser lleno del Espíritu, tengo que implicar mi voluntad. Porque acá lo que está diciendo es que hay cosas que las que me tengo que apartar, porque hay disolución, en el caso de la embriaguez, ¿no? La embriaguez del vino, de cualquier cosa, o cualquier cosa que tome el control de mí que no sea el Espíritu Santo. Entonces, yo entrego mi voluntad a lo que quiero que me controle. En este caso, si yo quiero vivir o experimentar la llenura espiritual, tengo que entregar mi voluntad. Voluntariamente tengo que ceder a que el Espíritu Santo me llene. Y eso va a implicar el acto de mi voluntad de que yo me vacíe de mí, de que yo me vacíe de aquellas cosas que están controlando mi vida, que están haciendo de que mi vida muchas veces se detenga espiritualmente. Una vez tenía una charla también con un hermano y este hermano me decía, mira, yo la verdad que no sé lo que es la llenura espiritual, porque creo que muchas veces a los cristianos nos cuesta decir o decir con palabras lo que es la llenura espiritual, ¿no? Y muchas veces nos cuesta decir cuál es la experiencia de estar lleno espiritualmente. Y yo creo que no podemos definir la llenura espiritual, y esto es mi apreciación, es porque realmente no hemos inquirido nuestra vida para poder participar de esa llenura. Y esto lo digo con tristeza, porque quizás ninguno de nosotros muchas veces podemos decir lo que es la llenura espiritual, porque quizás nunca hemos invertido el tiempo en que el Espíritu Santo nos llene, para nosotros poder explicar lo que es la llenura espiritual. A veces lo podemos explicar técnicamente, pero muchas veces no lo podemos explicar con experiencia de nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no le hemos dado lugar al Espíritu para que nos llene. Muchas veces estamos influenciados por otras cosas que no son el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo no está llenando nuestra vida.
Y acá, otra vez, está transversalmente el acto de nuestra voluntad. Voluntariamente tenemos que cederle ese lugar al Espíritu para que nos llene. Por eso dice imperativamente, ¿no es cierto? Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que este concepto que estamos manejando de la voluntad, que pueda despertar en nosotros el deseo de empezar a ceder nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios nos va indicando a cada uno de nosotros. De que nos anime a que podamos dar ese paso de confianza que Dios está esperando en nuestra vida para que las cosas cambien. Dios está esperando que nuestra voluntad se rinda y muchas veces no pasan cosas en nuestra vida espiritual, no experimentamos al Espíritu Santo en nuestra vida porque lo detiene nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Que siempre está trabajando, cediéndose a distintas cosas, ¿no? Pero qué bueno sería que nosotros empezamos a ceder nuestra voluntad hacia lograr que Dios quiere generar en nosotros para poder recibir esa cosecha espiritual que Dios quiere, ¿no? Y en 1 Tesalonicenses 5:19, acompáñenme, también un versículo muy, muy conocido, cortito, fíjense lo que dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y acá también volvemos a recaer sobre lo mismo. Hay un acto de la voluntad. Hay un acto de voluntad. Uno puede decir, bueno, no, ¿cómo vamos a ser capaces de apagar el espíritu? Pero sin embargo, voluntariamente, en muchas ocasiones, apagamos el espíritu. No permitimos que esa llama arda en nuestra vida. No permitimos que esa llama alumbre en nuestra vida. Lo apagamos, lo contristamos voluntariamente, cediendo nuestra voluntad a otros apetitos carnales que no son lo que van a permitir que el Espíritu se encienda en nuestra vida, que el Espíritu alumbre en nosotros. Entonces, fíjense cómo todos estos conceptos que estamos viendo están directamente conectados con la voluntad. Con la voluntad. Si quizás vos hoy en tu vida espiritual te estás dando cuenta, digamos, de que quizás tu vida espiritual es pobre, te estás dando cuenta que tu vida espiritual realmente deja mucho que desear. Si vos estás viendo, digamos, los resultados en tu vida que no son positivos, déjame decirte con toda la autoridad de la palabra de Dios que has entregado tu voluntad a otras cosas que no son las que Dios quiere que entregues tu voluntad. O sea, has entregado tu voluntad a otras cosas y tenés que empezar a reconocerlo. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a reconocer en nuestra vida que hemos cedido nuestra voluntad a cosas que estamos cosechando, que son siembras en nuestra vida, que son el resultado de que hemos inclinado nuestra voluntad hacia eso. Entonces, esto es bueno para que nosotros nos veamos delante de Dios, porque Dios nos ama. Dios tiene un propósito, un plan. Dios no quiere detener su obra en nosotros. Pero Dios, a través de este humilde y sencillo mensaje, de esta charla que hemos tenido con Luciana, que han hecho despertar esto en nosotros, es el hecho de decir, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, ¿cómo presento mi voluntad? ¿Cómo la doblego para que vos generes esos buenos hábitos espirituales en mi vida, para que mi vida cambie, para que vos me puedas usar, para que no haya trabas en mi vida espiritual? ¿Cómo me sigo sometiendo? Entonces, fíjate que muchas veces nos desligamos de responsabilidades que tenemos que asumir y que tenemos que reconocer delante de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 6, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Acá da claramente, ¿no?, el hecho de que estamos hablando de nuestra voluntad, ¿no? Si yo me ocupo de la carne, de la carne voy a obtener muerte, porque es lo que ofrece la carne, es lo que ofrecen los deseos de la carne. Y están contra el espíritu, dicen Gálatas. Pero el ocuparme del espíritu, el ocuparme de las cosas
del espíritu, que alimentan el espíritu, que fortalecen mi vida espiritual, traen vida y paz. Y acá no estoy hablando de lo circunstancial, porque a todos podemos tener circunstancias malas o buenas en nuestra vida, siendo cristianos ejemplares o siendo cristianos que quizás deshonran al Padre. Todos enfrentamos distintas situaciones, pero el tema está en que yo delante de Dios voy a estar seguro y consciente de que Dios está generando vida y paz en mí, porque me estoy moviendo en la esfera espiritual, estoy alimentando la parte espiritual que Dios quiere que alimente. Entonces eso va a generar en mí paz en Dios y va a generar vida a pesar de que quizás las circunstancias sean adversas. Voy a poder ver los resultados de la forma que Dios los ve y no de la forma que lo puedo ver carnalmente. Entonces, para cerrar esto, ¿no es cierto? Yo puse acá, voluntariamente voy a ocuparme de satisfacer la carne o el espíritu, voluntariamente. Muchas veces estamos esperando un accidente sobrenatural que cambie nuestro estado espiritual. Muchas veces estamos a la espera de eso los creyentes, de que pase un accidente, que nos levantemos un día siendo los supercristianos. Y eso no va a pasar, no va a suceder. Pero eso no sucederá ya que es un acto voluntario. Mi estado espiritual depende de un acercamiento voluntario a su palabra para obedecerla. El resultado espiritual no es un accidente, depende de lo que me estoy ocupando. El resultado espiritual no es un accidente, queridos hermanos, no es un accidente. Cuando uno ve una vida usada por Dios, no es un accidente. Es el resultado de un hermano que ha trabajado en su vida espiritualmente para que Dios lo use. Y cuando vemos muchas veces hermanos que se han entregado quizás al pecado tristemente y uno le duele en el corazón, es el resultado de no haberse ocupado espiritualmente de su vida espiritual. Y no es un accidente, no es un accidente, es una responsabilidad porque es voluntario, es voluntario. Entonces, fíjense qué bueno es muchas veces pararnos en nuestra vida y meditar en este tipo de cosas. Muchas veces, yo no estoy en contra muchas veces de los devocionales que se hacen en libros y demás, pero muchas veces los devocionales no hacen que nosotros tengamos estas miradas que son importantes para el creyente. Muchas veces los devocionales no nos confrontan con este tipo de cosas que son necesarias que meditemos los cristianos. Que meditemos de que hay un acto voluntario, hay algo que nos corresponde a nosotros, que nosotros lo tenemos que ceder. Y déjenme darme un ejemplo más para poder cerrar antes de ver un pequeño ejemplo en el libro de Daniel. Vamos al Salmo 119. Que ahí en el Salmo 119 hay 3 versículos que a mí particularmente me encantan porque dejan en evidencia esto. Dejan en evidencia el acto del efecto que tiene la palabra de Dios y la voluntad. Lo dejan en evidencia. Fíjense lo que dice el Salmo 119. Esperen que lo busco acá mejor. Versículo 33 al 36. Fíjense. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios. Fíjense, acá vamos a ver 3 aspectos de 3 cosas que le corresponden a Dios y 3 cosas que le corresponden a nuestra voluntad para que suceda lo que Dios puede hacer. Fíjense, a Dios le corresponde ¿qué? En el versículo 33, enseñarnos. Porque dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Lo que le corresponde a Dios es enseñarnos. Es enseñarnos el camino de sus estatutos, el camino de su palabra.
Dios lo entregó, nos entregó la Biblia, nos entregó al Señor Jesucristo, nos entregó a los apóstoles que escribieron las distintas cartas a las iglesias. Él nos entregó su palabra. Él nos enseñó, Él nos enseña, Él nos dio el Espíritu Santo para que nosotros entendamos las verdades de Dios. Él nos enseña, Él cumple su parte. Pero acá viene la parte voluntaria. Fíjense lo que dice el Salmo 33. El salmista dice, y lo guardaré hasta el fin. Ahí implica el acto de la voluntad. Señor, vos me enseñás, y yo voy a guardar eso que vos me enseñás, voluntariamente. Fíjense, está el acto de lo que Dios hace, de lo sobrenatural le corresponde a Dios, pero nuestra voluntad es someternos a esos mandamientos que Él nos enseña. Entonces, fíjense, muchas veces, Dios quiere mostrarnos, quiere guiarnos, quiere enseñarnos, pero nosotros no nos sometemos a sus mandamientos. Entonces no pasa nada en nuestra vida, no sucede nada en nuestra vida. No quedamos con la aplicación, pero no aplicamos esa aplicación en nuestra vida. Muchas veces somos buenos leyendo la Biblia y diciendo, wow, mirá lo que Dios nos está mostrando. Lo podemos sacar, lo podemos ver, pero nos cuesta hacer el acto voluntario de aplicarlo a nuestra vida. Fíjense lo que dice el versículo 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El único que puede dar entendimiento, o lo sobrenatural que está hablando acá, le corresponde a Dios. Dios es el único que nos puede hacer entender. Entonces el salmista le pide a Dios que le dé lo que solamente Dios puede dar, que es el entendimiento. Pero una vez que recibe el entendimiento, viene el acto de la voluntad. Y dice, y la cumpliré de todo corazón. Una vez que Dios da lo sobrenatural, está el acto voluntario ¿de qué? De cumplir de todo corazón. Fíjense cómo la voluntad está totalmente vinculada a lo sobrenatural. Muchas veces nos pasa, o el efecto de la palabra de Dios no se ejercita en nosotros, porque nosotros no doblegamos nuestra voluntad. Y esto es bueno meditarlo, queridos hermanos. Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme. Esto va a permitir que Dios haga de nosotros eso que Él quiere hacer. Fíjense el versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, y porque en ella tengo mi voluntad. Lo sobrenatural que corresponde a Dios acá es guiar. Dios no puede guiar. Dios puede mostrarnos la senda, Dios puede mostrarnos el camino, Dios puede mostrarnos dónde pisar, Dios puede hacer ese acto sobrenatural de mostrarnos qué hacer. Pero yo tengo que entregar mi voluntad, como dice acá, porque en ella tengo mi voluntad. En esa guía, en esa dirección, en ese camino, el salmista dice, yo tengo mi voluntad. Yo mi voluntad la coloco ahí para que me guíe y me lleve hasta el lugar que vos me querés llevar. Fíjense cómo la voluntad está conectada directamente a lo que puede suceder sobrenatural de parte de Dios. Está conectada. Y muchas veces nosotros ignoramos este paso, que es un gran paso. Es un gran paso. Es el paso que hace que sucedan cosas. Entonces, si estás cansado, si estás aburrido de tu vida espiritual, si estás, digamos, triste por tu vida espiritual, es porque quizás no has entregado tu voluntad como Dios quiere que la entregues. Y esto les hablo también de un proceso que con mi esposa estamos tratando de llevar en nuestra vida, de examinarnos a nosotros mismos y realmente poder someter nuestra vida a la voluntad de Dios para que Él genere lo que quiera generar en nosotros, para no detenernos en nuestra vida espiritual, para no ser mendigos espirituales cuando tenemos promesas de parte de Dios, cuando tenemos bienaventuranza de parte de Dios, que solamente se van a hacer efectivas si hay un acto voluntario nuestro. Un acto voluntario nuestro. Entonces, realmente, fíjense si es importante meditar en este tipo de cosas, si es importante realmente abrir nuestra mente a la responsabilidad que tenemos nosotros, que muchas veces no estamos haciéndonos cargo de que las cosas no pasan porque nuestra voluntad la tenemos sometida a otras cosas que no son a Dios. Ya se me fue el tiempo, me parece, pero bueno, tenía unos ejemplos en el libro de Daniel para poder meditar.
y lo voy a hacer así por arriba solamente para cerrar. Uno cuando va a la vida de Daniel, uno lo que encuentra es a un hombre hebreo llevado por la cautividad a Babilonia, y este hombre, ¿no es cierto?, que Dios lo pone dentro de los príncipes de allí, digamos, del palacio real, lo pone en lugares de privilegios, y uno ve el resultado, ¿no es cierto?, de la vida de Daniel, cómo él prosperó en distintos reinos, cómo Dios lo utilizó en distintos reinos, cómo Dios le mostró profecías de lo futuro, de lo porvenir, cómo fue un instrumento en las manos de Dios. Y uno dice, digamos, ¿qué tenía de especial Daniel? ¿Qué tenía de especial Daniel? Y Daniel tenía de especial lo que Dios quiere que nosotros tengamos de especial. Él entregó su voluntad por completo al Dios de Israel. Por más que estaba viviendo en un imperio que le era contrario a las leyes de Dios, que quiso transformar su mente, que quiso transformar su corazón, él no cedió. Él entregó su voluntad al único Dios verdadero. Daniel es el resultado de la voluntad entregada por completo a Dios en un lugar donde las cosas eran adversas. Muchas veces nosotros nos quejamos de la sociedad en la que estamos, nos quejamos de la familia en la que vivimos, nos quejamos del trabajo que tenemos, nos quejamos de la profesión que ejercitamos, nos quejamos de un montón de cosas, pero no hemos entregado nuestra voluntad a Dios para que Dios pueda cambiar eso y para que Dios nos pueda utilizar a través de eso. Y lo que hizo Daniel de algo especial es que entregó su voluntad a Dios. Él propuso en su corazón, dice cuando arranca el libro, no contaminarse. Y así procedió en su vida, firme y fiel entregando su voluntad a Dios. Aun cuando las cosas se complicaron, cuando no le permitían orar, él sometió su voluntad a Dios. Él sometió su voluntad a Dios. Entonces, queridos hermanos, realmente era mi deseo que cada uno de nosotros podamos meditar en esto, podamos trabajar en nuestra vida en esto. Que vos, mi idea es que con esto vos llegues a tu casa ahora, agarres tu Biblia y empieces a estudiar acerca de la voluntad. Y empiezas a darte cuenta de qué cosas tenés que ejercitar y entregar a Dios para que Dios te cambie y te transforme. Dios realmente espero que bendiga su palabra y que sea realmente de provecho este humilde pensamiento, este humilde que Dios puso en mi corazón. Realmente espero que pueda ser de bien para cada uno de nosotros. Y otra vez les agradezco, hermanos, por permitirme compartir la palabra de Dios y este tiempo con ustedes.